Capítulo 9. La voz del director había sido una mosca distante y zumbante. Entendemos que hubo una provocación, pero el nivel de violencia, los niños de 9 años simplemente no. Naruto estaba sentado en el sofá desgastado de la sala de Jack, con los pies colgando, casi rozando la alfombra manchada de cerveza. El silencio al llegar a casa era más denso que la reprimenda del director. El olor a comida vieja para llevar y cerveza rancia lo impregnaba todo. Jack no había dicho ni una palabra. Simplemente se movía por la habitación con una economía practicada y hosca, sacando una botella de whisky de un armario y un vaso desportillado del fregadero. Fue el tintineo del hielo lo que finalmente rompió el silencio. Bueno, la voz de Jack era áspera y grave, sin su habitual entusiasmo teatral. El director dijo que ganaste la pelea. Naruto mantuvo la vista fija en una quemadura en la alfombra. Me empujó primero. Me llamó, me importa un bledo como te haya llamado, interrumpió Jack, dando un largo trago a su bebida. Se giró, su enorme figura se alzaba imponente bajo la tenue luz de la única bombilla del techo. Sus ojos, de un azul apagado, eran penetrantes e inyectados en sangre. Tiene la nariz rota. 2 costillas rotas. Los otros chicos dicen que le pegaste una vez. Naruto simplemente asintió, un movimiento tenso y temeroso de su cabeza. Ya dejó su vaso sobre la destartalada mesa con un golpe sordo y deliberado. Eso es lo que no entiendo, chico. Un solo trago. De ti. Dio un paso más cerca. ¿Y por qué te contuviste? Naruto levantó la cabeza de golpe, confundido. Yo no. Le di. El puño de Jack cayó sobre la mesa. La madera se astilló con el impacto y toda la estructura se estremeció. El cristal se volcó y derramó un líquido ámbar sobre la superficie. Naruto se estremeció tanto que casi se cae del sofá. Lo empujé, Jack se inclinó sobre él. Su rostro era una máscara de furia genuina y ebria. El aire a su alrededor empezó a zumbar, y Naruto sintió que le dolían los dientes. Los ojos de su padre, normalmente solo cansados, ahora ardían con una luz verde esmeralda enfermiza, el mismo color que a veces titilaba bajo la piel de Naruto cuando estaba asustado o enojado. Eres mejor que eso. Lo sé, gruñó Jack, arrastrando las palabras, pero con una intención clarísima. Ese pequeño gamberro se te acerca, y le das un toquecito cariñoso. ¿Crees que eso te hace ganar respeto? Se acercó más, el aroma a whisky lo abrumaba. Escúchame, chico. Escúchame bien. Mientras vivas bajo mi techo, a cualquier gamberro que se te acerque, le darás una paliza. Le apuntó con un dedo grueso a la cara de Naruto. Porque si no, siseó, bajando la voz a un susurro venenoso, si vuelves aquí llorando por haberte tomado el camino recto, te voy a partir la cabeza. ¿Me oyes? La amenaza flotaba en el aire, más real y más aterradora que cualquier matón de patio de escuela. Y en ese instante, algo en el corazón de 7 años de Naruto se endureció. El miedo no desapareció, se transformó en algo más. Una ira ardiente y vergonzosa estalló en su pecho, y sin quererlo, sus propios ojos se iluminaron en respuesta. Un destello gemelo de luz verde ardió en los grandes ojos azules de Naruto. Un espejo perfecto y terrible de los de su padre. Jack lo vio. Una lenta y fea sonrisa se extendió por su rostro. Se recostó y agarró su botella. Por supuesto. Bien, gruñó, dando un último trago largo a la botella. La lección parecía haber terminado. Ahora sí que lo entiendes. Naruto no dijo ni una palabra. Simplemente permaneció allí sentado, con el sabor fantasmal de la sangre y el whisky pegado a la garganta, el fantasma de su propio poder naciente ardiendo como una marca tras sus ojos. Fue la primera y más importante lección que su padre le inculcó. El mundo no respetaba las palabras. Solo entendía un idioma. Y siempre estaba escrito con sangre. Una idea cruel y aguda se le ocurrió a Jack. Una sonrisa depredadora se dibujó en su rostro, carente de calidez, lleno de dientes y malicia. ¿Era el chico Stevens, no? Naruto asintió con una sola y tensa señal, y una piedra de pavor se formó en su estómago. Toma tu abrigo. El viaje fue una nauseabunda confusión de luces que se movían bruscamente y el hedor a whisky barato. Jack zigzagueaba con el coche por las calles inundadas de neón, una fuerza silenciosa y aterradora de la naturaleza. Naruto se aferró a su asiento, con 9 años, sintiendo que el mundo se transformaba en algo oscuro e irreconocible. No se detuvieron en otra casa, sino frente a un bar mugriento, donde el ruido de una multitud alborotada se extendía por la acera. Jack no entró en el bar principal. Arrastró a Naruto por una escalera lateral, hacia una densa nube de humo de cigarro y el penetrante y metálico aroma del juego. Un antro clandestino donde el dinero y la moral se perdían.
La sala, una cacofonía de clientes borrachos y ruidosos, quedó en un silencio sepulcral y cauteloso cuando Jack entró tambaleándose. Todas las miradas estaban fijas en él, una mezcla de miedo y desprecio. En una mesa redonda central estaban sentados los dueños, flanqueados por fornidos matones. Un hombre corpulento, con el pelo grasiento y mirada fría, O'Malley, habló primero, con voz grave y retumbante. Jack, qué sorpresa, no pensé que volverías a aparecer después de tu última cuenta. Jack resopló, un sonido áspero y desdeñoso. O'Malley, necesitas ponerles correa a tus chicos. El hijo de tu hombre empezó una pelea con mi chico. Empujó a Naruto hacia adelante, dejándolo en evidencia. Un hombre corpulento y colorado, James Stevens, golpeó la mesa con el puño, haciendo saltar los vasos. Ese pequeño bicho raro metió a mi hijo en el hospital. Tranquilo, James, advirtió O'Malley, sin apartar la mirada de Jack, con una sonrisa cruel y divertida en los labios. Era un espectáculo. Mi chico está aquí para disculparse, anunció Jack, con una voz cargada de burla que solo Naruto pareció oír. Le dio otro fuerte empujón. El niño de 9 años, con el corazón latiéndole contra las costillas como un pájaro atrapado, avanzó a grandes zancadas hasta que llegó a la enorme mesa, sintiéndose más pequeño que nunca. ¿Y bien, muchacho? O'Malley se inclinó hacia adelante, con el puro encendido en la boca. ¿Tienes algo que decir? Disfrutaba de aquello, del juego de poder, de la humillación. Naruto se mordió la lengua, con la mandíbula tan apretada que le dolía. Pero a James le faltaba esa moderación. Impulsado por la rabia y el licor barato, se movió más rápido de lo que nadie esperaba. Grieta. Un revés adornado con un anillo impactó a Naruto en la cara. El mundo estalló en un estallido de dolor abrasador. Su cabeza se ladeó bruscamente y se tambaleó, con cobre y sal inundando su boca mientras la sangre goteaba de su labio partido. Lo que tu madre no te enseñó es a respetar a tus mayores. ¿Acaso esas mujeres orientales no se supone que deben ser obedientes? Supongo que Jack no fue lo suficientemente hombre, dijo James con voz burlona. A sus espaldas, lo oyó. Una risita baja y aprobatoria. La sonrisa de Jack se ensanchó un poco. O'Malley fue el único que vio la malicia detrás de la mueca de Jack. Y algo en Naruto se rompió. El dolor, el miedo, la vergüenza, todo se condensó en un único punto de furia candente en su pecho. Su visión se oscureció, el mundo se desangró en un monocromático verde y negro. Un zumbido bajo y peligroso llenó el aire, haciendo vibrar los vasos sobre la mesa destrozada. Sus ojos se encendieron, ardiendo con una luz esmeralda feroz. Con un grito gutural, demasiado áspero para un niño, sus bracitos se levantaron y luego cayeron de golpe. La enorme mesa de roble no solo se rompió, sino que explotó. La madera se astilló en 1000 pedazos. Fichas de póker, dinero en efectivo y cristalería salieron volando por los aires como confeti en una fiesta de pesadilla. Un pulso visible de energía gamma brotó de su antebrazo, una onda expansiva de fuerza pura y conmocionante que arrojó a los hombres más cercanos de sus sillas. Antes de que los escombros terminaran de caer, Naruto ya se movía. Saltó entre las astillas que caían, un pequeño demonio de ojos verdes, y estrelló su antebrazo, envuelto en rayos gamma, contra el pecho de James. El hombre salió volando, estrellándose contra una mesa de juego en un montón de madera rota y astillas esparcidas. El pánico se apoderó de él. Un gánster se abalanzó desde una silla. Naruto ni siquiera miró, asestó una patada que lo envió por la habitación y se desplomó contra la pared del fondo. James se puso de pie en medio del caos, con el rostro desfigurado por la rabia y el terror. Metiendo la mano bajo una mesa astillada, desenganchó una escopeta recortada. Con un repugnante chasquido de la corredera, la apuntó a la pequeña figura resplandeciente. Naruto vio el ojo oscuro del barril. El corazón le latía con fuerza. Instintivamente, cruzó los brazos y una reluciente pared esmeralda de radiación y calor cobró vida ante él. Auge. El disparo de la escopeta fue ensordecedor. Pero los perdigones no rebotaron. Se vaporizaron y se derritieron en la nada al entrar en contacto con la abrasadora barrera gamma, dejando solo un olor a ozono y metal quemado. ¿Qué demonios eres? Gritó James, con la voz entrecortada por un miedo primitivo. Naruto vaciló, el terror del hombre fue una repentina y fría salpicadura de realidad. Entonces recordó las palabras de su padre, un veneno en sus venas. Dales una paliza. Con un grito que era mitad sollozo, mitad grito de guerra, se lanzó hacia adelante. Se movió como un rayo, su pequeña mano apartó la escopeta de un golpe, el metal chirrió al doblarse. Entonces agarró a James por la camisa y, con una fuerza que desafiaba su tamaño, lo lanzó al otro lado de la habitación, directamente hacia su padre.
Jack, observando toda la escena con la aprobación de un crítico indiferente, simplemente se inclinó hacia un lado. El cuerpo de James se estrelló contra la pared con un golpe seco y húmedo y se deslizó al suelo, inconsciente. O'Malley ahora estaba de pie, con una pistola plateada en la mano y el rostro pálido. Nunca llegó a disparar. Jack finalmente se movió. Ni siquiera apuntó, solo movió la muñeca. Una lanza de energía gamma concentrada, mucho más controlada que la de su hijo, salió disparada. No alcanzó a O'Malley. Impactó la ventana que tenía detrás. El cristal y el marco explotaron, y la fuerza conmocionante levantó a O'Malley del suelo y lo lanzó por la nueva abertura hacia el callejón de abajo con un grito lejano y estrepitoso. La sala estaba en silencio, salvo por el crepitar de la energía gamma que se desvanecía y los gemidos de los heridos. Jack caminó entre los escombros, pisoteando a un ejecutor que gemía como si fuera basura. Se detuvo frente a Naruto, quien jadeaba, con sus pequeños puños aún apretados y sus ojos aún ardían con un fuego verde. Jack le puso una mano pesada en el hombro, con voz baja y áspera, lo más cerca que jamás llegaría a un elogio. Recuerda esto, Runt. Eres súper. Lo que significa que eres mejor que estos canallas. Son solo cosas que estorban. Entonces, sin decir otra palabra, Jack se giró y procedió a robar metódica y tranquilamente el garito demolido, metiendo fajos de billetes en los bolsillos de su abrigo mientras su hijo de 9 años temblaba entre los escombros, con el sabor de la sangre y el poder grabado para siempre en su alma. Sala de control, noche 7 años después la puerta se abrió con un siseo, revelando el corazón de la bestia. Era una cámara cavernosa y circular, oscura y fría como una tumba. En el centro, una consola única e intrincada se alzaba del suelo, sus superficies brillaban con una luz suave y pulsante, como un cerebro mecánico soñando en la oscuridad. Era allí. La fuente. Bob Parr, el señor. Increíble, entró. Su enorme figura se sentía torpe y demasiado ruidosa en el profundo silencio. El aire zumbaba con una frecuencia baja e inaudible que le hacía doler los dientes. Su mirada se fijó en una mancha oscura y fantasmal en el suelo cerca de la entrada. Su mente retrocedió a las chimeneas volcánicas, al sombrío descubrimiento bajo la cascada. Rayo de mira. Enroscado y esquelético, su último acto grabado en la piedra con un láser desde su visor. Cronos. El recuerdo fue como un cuchillo frío que se le retorcía en las entrañas. Allí terminaba ese rastro de desesperación. Se dirigió a la consola central. La pantalla principal estaba vacía, salvo por un único cursor parpadeante. Contraseña. Su primera suposición, el cumpleaños arrogante del niño, falló. Acceso denegado. Su segundo, el nombre de la isla, falló. Acceso denegado. Golpeó la consola con el puño. El metal crujió en protesta. Se le acababa el tiempo. Vio el rostro desesperado y hundido de Gazerbeam en su mente. ¿Qué fue lo último que viste, viejo amigo? ¿Cuál era la clave? Tomó aire y, con una determinación sombría, sus gruesos dedos escribieron la única y fatídica palabra. Cronos. La consola no solo se iluminó, sino que estalló. Un zumbido profundo y resonante sacudió la habitación mientras las pantallas holográficas cobraban vida a su alrededor, pintando las paredes oscuras con oleadas de un azul frío y un dorado acusador. El texto y los esquemas se desplazaban a una velocidad vertiginosa. Acceso concedido. Bienvenido, administrador. El corazón de Bob latía con fuerza. Recorrió los menús, con la sangre helándose con cada clic. Lo encontró. Proyecto. Cronos, registro de eliminación de sujetos. Abrió el expediente. Una galería de fantasmas se materializó ante él. Cada entrada era un obituario brutal y clínico. Héroe. Hombre universal. Estado. Fallecido. Causa. Terminado por Omnidroid V1. Datos de combate. Registrados. Héroe. Sicuave. Estado. Fallecido. Causa. Terminado por Omnidroid V2. Héroe. Everseer. Estado. Fallecido. Héroe. Macroexplosión. Estado. Fallecido. Héroe. Filange. Estado. Fallecido. Héroe. Blazestone. Estado. Fallecido. Héroe. Downburst. Estado. Fallecido. Héroe. Hypershock. Estado. Fallecido. Héroe. Apogee. Estado. Fallecido. Héroe. Blitzerman. Estado. Fallecido. Héroe. Tradewind. Estado. Fallecido. Héroe. Vectres. Estado. Fallecido. Héroe. Gazerbeam. Estado. Fallecido. Causa. Terminado por Omnidroid V8. Héroe. Stormicide. Estado. Fallecido. Héroe. Gamma Jack. Estado. Fallecido.
La lista seguía, una lista de los caídos. Síndrome no solo había estado construyendo un robot, lo había estado probando en su versión beta, asesinando a los mismos héroes que decía admirar, usando sus muertes como datos para refinar su arma perfecta. Bob sintió una furia nauseabunda subirle por la garganta. Estaba en un cementerio digital. Luego vio la entrada final. Héroe, señor. Increíble. Estado, fallecido. Causa, pendiente. El frío horror fue reemplazado al instante por un terror nuevo, más personal. Su familia. Sus dedos, repentinamente torpes por el pánico, tecleando una búsqueda frenética. Buscar. Elastigirl. La computadora procesó durante un milisegundo. Resultado. Elastigirl. Nombre real. Ellen Parr. Estado. Activo. Último paradero conocido. Conocido. Sector de Metroville, conocida. Sabían quién era. Sabían dónde vivía. Escribió de nuevo con el corazón latiéndole con fuerza. Buscar. Frozone. Resultado. Frozone. Nombre real. Lucius Bess. Estado. Activo. Último paradero conocido. Conocido. Sector Metroville lo saben, susurró, como si las palabras fueran una sentencia de muerte. Sabe de mi familia. Fue en ese momento de miedo absoluto y paralizante que lo sintió. Un pulso suave e insistente contra su insignia. Un suave y rítmico bip, bip, bip. Esa línea salvavidas fue cortada instantáneamente por una alarma ensordecedora y estridente. BRRREP. BRRREP. Alerta de intruso. Toda la cámara emitió un violento destello rojo palpitante. Las pantallas holográficas cambiaron a una enorme advertencia intermitente. Desde los paneles del techo, descendieron las torretas, cuyos cañones cobraron vida con un zumbido amenazador. No dispararon balas. Con una serie de húmedos tuip tuip tuip, lanzaron globos de espuma espesa y gris. Las bolas pegajosas se expandieron rápidamente al contacto, estrellándose contra el suelo y las paredes a su alrededor, chisporroteando mientras se endurecían instantáneamente. Bob no pensó. Se movió. Se convirtió en un ariete de puro músculo y voluntad, abalanzándose hacia la puerta. Una pelota de espuma le impactó en el hombro, la atravesó, y el material endurecido chirrió al desgarrarse. Otra le impactó en la pierna, la atravesó con fuerza, dejando un rastro de escombros destrozados y gomosos. Era una fuerza de la naturaleza, un toro abriéndose paso a través de una tienda de porcelana de contención de alta tecnología. Llegó a la estrecha pasarela enrejada que conducía a la cámara, con la puerta de salida tentadoramente cerca. Él iba a lograrlo. Un escudo de energía azul brillante y translúcido se materializó horizontalmente y se estrelló contra sus espinillas como si fuera un cable trampa. ¡Bum! El impacto fue perfectamente sincronizado, completamente debilitante. Su impulso se desvaneció al instante. Gruñó de dolor y sorpresa, y su cuerpo se estrelló con fuerza contra el suelo enrejado. Antes de que pudiera siquiera incorporarse, una última y enorme bola de espuma salió disparada de una torreta justo encima de él, inmovilizándole el pecho y los brazos contra el suelo. Se endureció en segundos, como una tumba de hormigón. Jadeando, luchando contra el polímero inflexible, miró hacia arriba. Una figura emergió de las sombras cerca de la salida. Las deslumbrantes luces rojas se reflejaban en una versión elegante y modernizada de un uniforme familiar. El traje era menos llamativo, más táctico, con líneas definidas y la marca corporativa, pero la combinación de colores y la estilizada C en el pecho eran inconfundibles. Capitán capitalista. Un héroe de la época dorada, compañero de aprendiz de Nimble Jack, ahora vendido y jefe de seguridad del mejor postor. El hombre lo miró con una sonrisa de absoluta superioridad. Tocó el generador de escudo de energía en su muñeca. Buenas noches, muchacho Bobby. La tela negra y desgastada de su supertraje le pesaba en las manos. Naruto se encontraba en medio de su habitación en casa de los Parr, el primer lugar que realmente sentía como suyo, y observaba la bolsa de lona vacía sobre su cama. El silencio era un peso físico, roto solo por la discusión frenética y silenciosa que había estado ocurriendo abajo durante la última hora. Flashback, una hora antes, el rostro de Ellen estaba pálido, marcado por un miedo que nunca antes había visto en ella. Era un terror más profundo y personal. Naruto echó un vistazo, captando ya el significado no tan oculto de las palabras de Edna. ¿Dónde? No lo sé. Solo tengo un nombre. Una isla. No Manisan. Empezó a caminar de un lado a otro, su cuerpo temblando por la necesidad de estirarse, de moverse, de hacer algo. Tengo que irme. Ahora.
Necesito que te quedes aquí con Violet, Dash y Yao Yak. Naruto no dudó. Voy a empacar. Ellen se detuvo y se volvió hacia él con una mirada desesperada y suplicante. Naruto, no. No puedes. No puedo meterte en esto. No sé qué hay ahí fuera. Él también es mi familia, dijo Naruto, con su voz baja y firme, un marcado contraste con su pánico. Y lo son. Replicó ella, señalando hacia arriba. Te necesitan aquí. Para protegerlos. No puedo preocuparme por ti y Bob ahí fuera. Naruto negó con la cabeza, un movimiento lento y definitivo. No. Ni hablar. Dio un paso más cerca, con la mirada intensa. Esa mujer que habló contigo por teléfono antes. Mirage. Ya había oído esa voz antes. Ellen se quedó paralizada y sus argumentos se detuvieron. Hace 2 años, continuó Naruto, mientras el recuerdo se reproducía en sus ojos. Sonó el teléfono de casa. Contesté. Era ella. Ese mismo tono suave, de todo bajo control. Preguntó por Jack. Dijo que se trataba de otro trabajo. Dejó las palabras en el aire, con la implicación tan pesada como un ataúd. Colgó, empacó y se fue. Nunca más lo volví a ver. Volvió a mirar a Ellen, con el fantasma de la desaparición de su padre mirándolo fijamente en sus ojos. Esa voz se llevó a mi papá. Ahora Bob se ha ido. ¿De verdad crees que voy a quedarme aquí sentado esperando a ver si te trae de vuelta también en una caja? No voy a perder a otra familia por eso. Así que voy. Ellen lo miró fijamente, su determinación se desmoronaba ante su cruda y traumática certeza. Ahora lo entendía. No era una petición, era una necesidad. No era un niño al que proteger, era un soldado que conocía la tarjeta de presentación del enemigo. Asintió con un solo gesto. Fin del flashback. ¿Qué quieres decir con que tú y Naruto se van y yo estoy llamando? La voz de Violet, quebrada con una mezcla de miedo y furia, destrozó el recuerdo y arrancó a Naruto de vuelta al presente. Los gritos desde el pasillo eran un ataque directo a la frágil paz de la casa. Se movió rápidamente. Cerró la cremallera de la bolsa de lona, sacó una camiseta holgada de un cajón y se la puso encima del traje. La tela, tan familiar, era como una segunda piel, una promesa oculta de violencia bajo el disfraz de civil. Tras respirar hondo para tranquilizarse, se echó la bolsa al hombro y abrió la puerta de su dormitorio. La escena en el pasillo era una película muda de desesperación e ira. Ellen se enfrentaba a una Violet llorosa y temblorosa. Dash se quedó paralizado cerca, con su energía habitual desvanecida, reemplazada por un miedo confuso. No hay debate, Violet, dijo Ellen, con la voz cargada de lágrimas contenidas y una voluntad de hierro. Tu padre está en apuros. Tengo que irme. Y Naruto tiene que venir conmigo. Eres la mayor. Estás a cargo de esta casa. ¿Está papá en problemas? Preguntó Violet, ¿o es papá el problema? No lo sé, cariño, pero si no lo es, lo será, respondió Ellen. Violet se giró hacia Naruto. ¿Por qué tú? Naruto puso los ojos en blanco. Porque soy fuerte, claro, dijo mientras se acercaba a la chica. Él se inclinó y colocó una mano sobre su cabeza. Violet se sintió pequeña cuando él se alzó sobre la niña. Tú también eres fuerte, solo que aún no te has dado cuenta. El rubio colocó suavemente su frente contra la de ella. Ella se puso roja como un tomate. Volveremos antes de que te des cuenta. Cuando Naruto se alejó, Violet quiso llamarlo, pero con su madre y su hermano allí eso no sucedió. Naruto se giró hacia Ellen. Estoy listo cuando quieras. Ellen asintió. Tengo que hacer una llamada. Está bien, voy a tomar una siesta, avísame cuando nos movamos. Naruto regresó a su habitación desplomándose en el colchón. Cerró los ojos antes de que Dash irrumpiera en su habitación mostrando su traje. Estrellarse. Cabina, noche, océano Atlántico. La cabina era una burbuja de cálido silencio iluminado por los instrumentos, un marcado contraste con la tormenta emocional que habían dejado atrás en Metroville. Los únicos sonidos eran el zumbido bajo de la aviónica y el susurro distante del viento contra el fuselaje. Naruto se sentó rígido en el asiento del copiloto, con su bolsa de lona guardada detrás. Sus ojos, aún penetrantes por la ira residual del enfrentamiento en casa, ahora escudriñaban el extenso panel de interruptores, diales y pantallas con cautelosa confusión. Este no era el interior mecánico y rudo de un avión de contrabandistas. Era elegante, complejo e intimidante. Una suave risa interrumpió su concentración. Miró a su alrededor. Ellen se ajustaba los auriculares con una leve sonrisa nostálgica. ¿Nunca has volado? La mirada de Naruto volvió a la desconcertante variedad de controles. Así no, murmuró.
Él así quedó suspendido en el aire, dando a entender que sus experiencias habían sido con bodegas de carga traqueteantes y motores rugientes, no con esta organizada sinfonía tecnológica. Confía en mí, dijo Ellen, con la voz cada vez más segura mientras sus manos se movían sobre la consola con la soltura de la práctica. Volé en el último año de la guerra. Suspiró, y el recuerdo se convirtió en una leve sombra en sus ojos. Fue diferente. Naruto la observó, la miró con atención. La madre que preparaba el desayuno y doblaba la ropa había desaparecido, reemplazada por un veterano que volvía a su antigua piel. La transformación fue tan completa como la suya cuando se encendió. Jack nunca habló realmente de esos días, ofreció, sintiendo el nombre como una maldición y una confesión en su lengua. Bob tampoco, respondió Ellen, moviendo los dedos. Llevaron más tiempo luchando que yo. Es duro. Lo que vimos. Lo que tuvimos que hacer. Hizo una pausa, con la mano apoyada en el acelerador. Pero cuando volvimos y nos convertimos en héroes, todo tenía sentido. Parecía que todo ese caos tenía un propósito. Se dio cuenta de que ella intentaba justificarlo. No solo ante él, sino ante sí misma. Para reconciliar la violencia de entonces con el heroísmo de ahora. Sintió una repentina e impulsiva necesidad de salvar la distancia entre sus dos tipos de dolor. Lentamente, extendió la mano y la colocó sobre su antebrazo. La tela de su chaqueta de vuelo era suave y fresca. Cuando ella lo miró, él estaba sonrojado, con la mirada fija en el parabrisas, hacia la oscura pista que tenía delante. Recuperaremos a Bob, dijo en voz baja, pero sin su habitual tono defensivo. Era una promesa simple y contundente. Luego, dejó caer la mano, rompiendo el contacto. Ellen sintió un nudo en la garganta. En ese momento, él no era el chico demoledor y la amenaza potencial que Lanza se llevó ni el chico traumatizado que ella había acogido. Era un aliado, firme y seguro. Asintió con firmeza una sola vez, tragando saliva con dificultad. Está bien, presta atención, dijo ella, y su voz volvió a un tono práctico y didáctico mientras se ponía los auriculares y le entregaba unos de repuesto. A través del crujido del auricular, comenzó a señalar los controles. La secuencia de encendido está completa. Ahora, estamos introduciendo potencia en las turbinas gradualmente. No solo hay que acelerar a fondo, hay que hacerla arrancar. Su voz era tranquila, metódica, una lección de una forma de poder más tradicional y controlada. Era un mundo completamente distinto a las explosiones gamma que definían la suya. Mientras el avión avanzaba, guiado por sus manos expertas, Naruto escuchó, aprendiendo las reglas de este nuevo tipo de lucha, dispuesto a romperlas todas si eso significaba traer a su familia a casa. Sala de interrogatorios Isla Nomanisan. La cámara estaba fría, estéril y silenciosa, salvo por el zumbido persistente y bajo que vibraba a través de los huesos de Bob. Estaba atrapado en el centro de la habitación, suspendido dentro de un cilindro de energía brillante y teñida de azul. Era un campo de confinamiento de energía de punto cero, una prisión perfecta e inmóvil. Podía tensar los músculos, girar la cabeza y hablar, pero cualquier intento de hacer un movimiento significativo, de lanzar un puñetazo o empujar contra el campo, se topaba con una resistencia absoluta. Era como estar engastado en un diamante transparente y duro. La puerta se abrió con un siseo. El capitán capitalista entró a grandes zancadas, con sus botas modernizadas y desinfectadas por la empresa resonando en el suelo pulido. Se detuvo justo fuera del campo de energía, con los brazos cruzados y una expresión de profunda satisfacción en el rostro. ¿Cómodo, Bobby? Preguntó, y su voz resonó levemente en la habitación austera. Bob forcejeó contra la presión invisible, con un gruñido sordo retumbando en su pecho. Esto es un nuevo mínimo, incluso para un vendido como tú, Cap. Por favor, rió el capitán capitalista, haciendo un gesto de desdén con la mano. Ahora ambos somos hombres de mundo. O se suponía que lo fuéramos. Yo me adapté. Evolucioné. Tú simplemente te ablandaste. Sentaste cabeza. Jugaste a las casitas. Se inclinó ligeramente, observando con desapego clínico la figura atrapada de Bob. Ya que el ágil se sentiría decepcionado. El nombre de su antiguo mentor flotaba en el aire como un fantasma. Bob entrecerró los ojos. Ni se te ocurra decir su nombre. Escupes sobre todo lo que nos enseñó. ¿En serio? La sonrisa de Cap se ensanchó. Nos enseñó a ser los mejores. A ganar. Nos enseñó que el poder tiene un propósito. Simplemente tenía una visión peculiar y anticuada de cuál era ese propósito. Por el bien de la humanidad, dijo, imitando la voz grave de su mentor con una mueca de desprecio.
Un ideal noble, pero en última instancia, inútil. Era un héroe, gruñó Bob, con el recuerdo del viejo héroe canoso e inventivo como un dolor agudo en el pecho. Nos acogió. Te enseñó a aprovechar tus escudos de energía y a mí a concentrar mi fuerza. Creyó en nosotros. Él creía en el potencial, corrigió Cap, tocando el generador de campo de energía en su muñeca, una versión elegante y comercial de la tecnología rudimentaria y poderosa con la que Nimble Jack alguna vez había jugado en su garaje. Y él vio más de eso en ti. Siempre tú. Roberts tiene el corazón, Cap. Bob entiende el porqué. El recuerdo aún latía con fuerza, una herida de décadas. Pero míranos ahora. Soy el jefe de seguridad del individuo más poderoso del planeta. Y tú eres un fósil, atrapado en un museo que tú mismo has creado. Bob dejó de esforzarse. Se quedó quieto, su voz baja y peligrosa. Y ese individuo, Síndrome. Ha estado matando héroes. Nuestros amigos. Usando los viejos conceptos de Jack, pervirtiéndolos en esos omnidroides. Tú lo sabías. Te mantuviste al margen y dejaste que sucediera. La petulancia del capitán capitalista no flaqueó. Fue lo más aterrador. Se llama consolidación del mercado, Bob. La industria de los superhéroes estaba inflada e ineficiente. Un montón de contratistas independientes impredecibles. Síndrome, amigo, tuvo una visión. Un futuro optimizado y controlable. Y los datos que recopiló en esas pruebas de campo fueron invaluables. Hicieron que su producto, y mi seguridad, fueran impecables. La confesión fue tan casual, tan desprovista de remordimiento, que le quitó el aliento a Bob. Gazerbeam, Blazestone, Gamma Jack, eran nuestros camaradas. Eran competidores, declaró Cap rotundamente. Y perdieron. Es lo normal. Miró a Bob, como un depredador que observa un fragmento de historia atrapado. Tu nombre ya está en el registro. Estado. Fallecido. Es solo cuestión de tiempo para que se actualice la causa. Se giró para irse, pero la voz de Bob lo detuvo. Jack vio eso en ti, ¿sabes? Dijo Bob, con voz tranquila pero clara en el silencio. El capitán capitalista hizo una pausa, con la espalda tensa. Ese día te echó del taller, continuó Bob con una sonrisa sombría. No fue solo porque intentaste patentar el amortiguador cinético de retroceso. Fue porque te miró a los ojos y vio lo que realmente eras. No un héroe. No un soldado. Un hombre de negocios. Un hombre hueco con un traje llamativo. Me dijo esa noche. Bob, ese chico tiene un corazón de cero. Tanto poder, y nada en el fondo. Cap se giró lentamente, su rostro era una máscara de furia fría. El refinado héroe corporativo había desaparecido, reemplazado por el aprendiz amargado y despreciado. Era un viejo sentimental, espetó. Y su época ya pasó. Cuando la puerta se cerró con un siseo, dejando a Bob solo en el zumbido, envuelto en un silencio energético, supo una cosa con certeza. Nimble Jack tenía razón. Y por primera vez desde que quedó atrapado, Bob Parr no sintió desesperación, sino una rabia fría y concentrada. Él tenía que salir. Tenía que mostrarle al mundo que ese corazón, ese porqué, era lo único que un monstruo como Síndrome nunca podría crear, y un vendido como Cap nunca podría entender. Sobre el Atlántico. Los motores del avión zumbaban de manera constante. El zumbido suave y rítmico era una canción de cuna que hacía que la cabina se sintiera segura, casi tranquilizadora. El mundo exterior era un mar de nubes, dispersas y aparentemente interminables. Pero Naruto no podía librarse de la tensión que lo carcomía. Su mirada recorrió la cabaña rápidamente, con el peso de la situación oprimiendo su pecho, pero lo dejó de lado. Iban camino a No Manisan, y a pesar del silencio incómodo en el aire, intentó obligarse a relajarse. Ellen había estado en silencio desde la última conversación, demasiado callada. Tenía la mirada fija en los instrumentos que tenía delante, sus dedos rozando ligeramente los controles como si buscara algún tipo de consuelo. Pero Naruto sabía la verdad. No solo pilotaba el avión, sino que luchaba contra la tormenta que azotaba su cabeza. Su desesperación, el miedo a perder a Bob, se evidenciaba en cada pequeño movimiento. Intentaba mantener la compostura, pero cada vez le costaba más. Y eso solo hacía que Naruto quisiera presionarla aún más, porque sabía que no podría controlarlo todo para siempre. Se levantó del asiento, estiró las piernas y echó un vistazo al pequeño baño al fondo de la cabina. Voy al baño, Ellen, dijo con voz despreocupada. Ellen no respondió de inmediato. En cambio, murmuró al micrófono. Islanda Proach, India, Golf Niner reportándose. Su tono era firme y profesional. Un marcado contraste con la ansiedad que vibraba bajo la superficie.
VFR arriba, añadió, pero su voz vaciló por un breve instante. Naruto notó el cambio, la tensión en su voz. Algo no cuadraba, pero no quería insistir, todavía. Se dirigió al pequeño baño, pero antes de que pudiera abrir la puerta, algo le llamó la atención. Se quedó congelado. Una extraña distorsión ondulaba en el aire, como un tenue resplandor, sobre los asientos de la parte trasera del avión. El aire parecía curvarse y deformarse ligeramente a su alrededor, pero el efecto era sutil, tan sutil que si no lo buscabas, podrías pasarlo por alto. Los instintos de Naruto se despertaron. Su cuerpo se tensó, una sensación familiar bullía en su interior. Entrecerró los ojos mientras estudiaba la anomalía. ¿Era calor? ¿Un efecto de la luz? ¿O algo más? Antes de poder investigar más, apartó ese pensamiento. Tenía otras cosas en las que centrarse. No podía dejar que la paranoia lo dominara, no cuando aún había tanto en juego. Entró al baño y la puerta se cerró con un clic tras él. Mientras cerraba la puerta y se dirigía al fregadero, pudo oír una ligera interferencia por el intercomunicador. Torre Isla, aquí India, Golf Niner, ¿me recibe? La voz de Ellen resonó de nuevo en la cabina. Las palabras no solo sonaban tensas, sino forzadas. Estaba hablando con alguien, pero no parecía una comunicación normal. Había una vacilación, un trasfondo de desesperación. Solicitando vectores para la inicial, dijo. La estática volvió a crujir, seguida de un silencio inquietante que flotaba en el aire como un mal presagio. Naruto se removió incómodo, mirando fijamente hacia la ventana, aunque no veía nada más que nubes. Había estado en lugares extraños, pero ninguno le había resultado tan inquietante como este. Algo andaba mal allí, y no era solo el silencio. Con el rabillo del ojo, vio a Ellen mirando la bolsa de lona en el suelo. Dudó, luego la cogió y la abrió con movimientos lentos y pausados. Su mano rozó el nuevo uniforme rojo que llevaba dentro, el que debía usar al llegar a Nomanisan. Se veía impecable, demasiado limpio, como si no lo hubieran tocado en años. Tranquila, Ellen, se susurró a sí misma, con la voz un poco baja, demasiado controlada. Tranquila, niña. Estás exagerando. Todo está bien. Probablemente solo estén tomando café, todos a la vez. Un escalofrío recorrió la espalda de Naruto al oírla murmurar para sí misma, un ritmo que parecía demasiado ensayado. ¿Intentaba calmarse o se estaba convenciendo de algo que no estaba segura de creer? Entonces, la voz de Naruto rompió el silencio mientras volvía a la cabina. Débil. Ellen dio un salto, sobresaltada por su repentina aparición. Se giró para mirarlo, confundida, pero antes de que pudiera decir nada, él continuó. Ellen, les quitaste los trajes a Vi y a Dash, ¿verdad? Preguntó con un tono casual pero conocedor. Ellen lo miró parpadeando, entrecerrando ligeramente los ojos. No. ¿Por qué? Naruto hizo una pausa, y su expresión cambió a una de comprensión. Ah, eso lo explica. La confusión de Ellen se acentuó, pero empezaba a comprender el peso de sus palabras. Se acercó unos pasos al panel de control y se detuvo junto a su silla. Ve a ponerte el traje. Puedo arreglármelas un par de minutos. Ella lo miró con extrañeza, intentando comprender su enigmática respuesta. Abrió la boca para discutir, pero algo en su expresión, su silenciosa confianza, la detuvo. Simplemente asintió y se levantó, agarró su uniforme y se dirigió a la parte trasera del avión. Naruto ya estaba sentado de nuevo cuando ella lo miró por encima del hombro, todavía desconcertada. ¿Seguro que estás bien? O sea, ¿de verdad bien? Preguntó. Vamos, Ellen, dijo Naruto, negando con la cabeza. Estoy bien. Su voz tenía un tono definitivo. Mientras ella se alejaba, Naruto no podía evitar la sensación de que algo se acercaba. No solo en la isla, sino allí, en el aire, rodeándolos. Su instinto le decía que ya no estaban solos. Se volvió hacia la ventana de la cabina, contemplando el vasto mar de nubes. Y en ese instante, la distorsión del aire le recordó. Vi está aquí, y eso probablemente significa que Dash también. Cabina principal. Habían pasado algunos minutos antes de que la cortina de la cabina se corriera. Ellen emergió, completamente transformada. Se sentía un poco ridícula, disfrazándose a su edad. El nuevo supertraje rojo se ajustaba a su figura, símbolo de la madre guerrera lista para la guerra. La ansiedad en el asiento del piloto se había forjado en una férrea determinación en sus ojos. Arrojó la bolsa de lona de civil al asiento del pasajero más cercano con un gruñido de firmeza. ¡Ay! Un agudo grito de dolor, seguido por la brillante distorsión en forma de panal de un campo de fuerza que fallaba, llenó la cabina.
Ellen se quedó paralizada, con la sangre helada. La bolsa yacía sobre el regazo de una Violet Parr, ahora muy visible y muy disgustada. Violeta. La voz de Ellen era una mezcla de absoluta incredulidad y furia creciente. Violet se frotó la pierna. Su rostro era una máscara de culpabilidad defensiva. No es mi culpa. Dash huyó primero, y sabía que me culparían de todo. Eso no es cierto. Gritó una voz desde la parte trasera de la cabina. Hubo un movimiento borroso, y Dash apareció, vestido con su propio supertraje, con los brazos cruzados en actitud desafiante. Tú dijiste que no podíamos dejar que mamá y Naruto se divirtieran solos. La cabeza de Ellen giró entre sus dos hijos, con la mandíbula apretada. Su mirada se dirigió entonces a la cabina. Naruto. ¿Sabías de esto? Naruto atravesó la cortina, justo después de activar el piloto automático. Se apoyó en el marco, con una expresión de total tranquilidad. No. No hasta hace unos 5 minutos, cuando vi que el aire se veía inestable. Señaló vagamente hacia donde Violet se había ocultado. ¿Y por qué no dijiste nada? Preguntó Ellen, elevando la voz una octava. Fue entonces cuando el cerebro adolescente de Naruto sufrió un cortocircuito. Sus ojos, que habían estado evaluando con agudeza una situación táctica, realizaron un rápido escaneo involuntario. Primero, a Ellen. ¡Guau! El traje era poderoso. Imponente. Era un tipo de atractivo diferente al de la madre en chándal, con líneas elegantes y potencial letal. Un atractivo respetable, del tipo podría partirme en dos y darle las gracias. Naruto tragó saliva. Entonces, su mirada se posó en Violet. ¡Qué sorpresa! La elegante tela roja, la forma en que lo miraba tímidamente, intentando parecer enojada, pero simplemente luciendo, intensa. Un calor diferente, más confuso, más intenso, que le revolvió el estómago. Botas hasta el muslo, aprobadas. Su hilo de pensamiento se descarriló, explotó, y entonces los restos se incendiaron. Un rubor se extendió por sus mejillas, pero no era un simple rubor. Una tenue y enfermiza luminiscencia verde latía justo bajo la piel de su rostro y cuello, una reveladora reacción con tintes gamma a su oleada de vergüenza y confusión. El aire a su alrededor se calentó una fracción de grado. Dash, siempre el agente del caos, vio su oportunidad. Vibró en el acto por un nanosegundo antes de acercarse rápidamente a su hermana, ahuecando la mano y susurrándole al oído con una sonrisa maliciosa. «Le gustas. Mira, está brillando». El hechizo se rompió. El tenue resplandor verde en el rostro de Naruto se intensificó. Con un rugido ahogado y mudo de pura mortificación, se lanzó a través de la cabina. Un destello de energía esmeralda envolvió su puño mientras abordó a Dash en un movimiento que era 10% juguetón y 90% genuinamente homicida. «Voy a acabar contigo, pequeño gremlin». Se estrellaron contra una fila de asientos vacíos, una maraña de extremidades y estática cargada de rayos gamma. «Cállate. Cállate. Cállate», gruñó Naruto, dándole un codazo en la cabeza a Dash con un nudillo demasiado caliente. Dash pateó con furia, sus rápidos golpes golpeando los costados de Naruto como granizo, riendo frenéticamente. Ellen se pellizcó el puente de la nariz y respiró larga y lentamente, como si rezara por la paciencia divina. «Supongo que todavía lo tengo», un pensamiento fugaz pasó por la mente de Ellen. Volvió su atención a una mortificada Violet, cuyo rostro ahora tenía el mismo color que el traje de su madre. «De acuerdo», dijo Ellen con una voz peligrosamente tranquila. «¿Quién vigila a Yao Yak? Por favor, por el amor de Dios, dime que lo dejaste con Onei y Lucius». La boca de Violet formó una O perfecta y silenciosa de horror creciente. Oh, eso, habría sido mucho mejor idea. Los ojos de Ellen se abrieron de par en par, y su peor miedo se hizo realidad. «Violet Parr. Dejaste a tu hermano pequeño con alguien, ¿verdad?» «Vamos, mamá», protestó Violet, señalando la guerra fraternal, ligeramente radiactiva, que se desarrollaba en los asientos de atrás. «No soy tan irresponsable. Claro que tengo niñera». «¿Quién?», presionó Ellen con voz tensa. «Yo, contraté a Karim Ken, de la calle de abajo». El nombre quedó flotando en el aire. El rostro de Ellen palideció. «Kari, la chica que una vez intentó teñir al perro de azul porque pensó que quedaría mejor con los accesorios». Desde el suelo, donde se encontraba atrapado en una llave de cabeza, Dash jadeó. Le dio una bolsa entera de granos de café expreso cubiertos de chocolate antes de irnos. Dijo que necesitaba energía. Un silencio profundo y absoluto invadió la cabina, roto solo por el zumbido de los motores a reacción y el leve y furioso chisporroteo del rubor gamma de Naruto.
El destino de Bob Parr estaba ahora terriblemente entrelazado con el de un bebé con superpoderes, al cuidado de un adolescente irresponsable y drogado con cafeína y azúcar. Ya no corrían solo al rescate. Corrían contra una bomba de relojería en casa. El zumbido del campo de energía de punto cero era el único sonido en el mundo de Bob, una vibración constante que resonaba en lo más profundo de sus muelas. Colgaba suspendido en el cilindro de energía azul brillante, como una mosca en ámbar, con cada músculo gritando por moverse, por luchar. El aire frío y estéril de la habitación contrastaba marcadamente con el fuego que ardía en su pecho. Con un suave siseo neumático, toda la pared de su celda brilló y se disolvió en transparencia, volviéndose una ventana unidireccional hacia la sala de control que se encontraba más allá. Y allí estaban. Mirage estaba de pie frente a la consola principal, con una postura rígida y un rostro cuidadosamente neutral, aunque sus dedos estaban blancos y apretados en el borde del panel de control. A su lado estaban los dos arquitectos de esta pesadilla. El capitán capitalista, con los brazos cruzados y su casco modernizado retraído, mostraba un rostro de satisfacción corporativa y petulante. Y en el centro, prácticamente vibrando con energía frenética, estaba Síndrome. Sonreía, con una expresión amplia e infantil que no se reflejaba en sus ojos fríos y calculadores. Usted, señor, empezó Síndrome, acercándose al campo de energía, es realmente el señor. Increíble. Soltó un silbido bajo y apreciativo. ¿Sabe? Tenía razón al idolatrarlo. Siempre supe que era duro, pero engañar a la sonda escondiéndose bajo los huesos de otro súper. Madre mía. Todavía estoy emocionado. Dejó escapar un suspiro teatral y su sonrisa desapareció como si alguien hubiera accionado un interruptor. Y entonces simplemente tuviste que arruinar el viaje. Su voz adquirió un tono burlón y agudo. O sea, el señor. Increíble pidiendo ayuda. Ayúdenme. Ayúdenme. Emitió un sonido de asco. ¡Qué tontería, qué tontería, qué tontería, qué tontería! Su mirada se endureció. Muy bien, ¿con quién contactaste? Bob forcejeó contra el campo de energía. El aire crepitaba alrededor de sus enormes hombros. ¿Contacto? ¿De qué estás hablando? El capitán capitalista se movió sin decir palabra. Su puño, reforzado por el exoesqueleto de su traje, impactó la mandíbula de Bob con un crujido espantoso. La cabeza de Bob se giró bruscamente hacia un lado, con la vista llena de manchas blancas. Oh, capitán, reprendió Síndrome con un tono fingido de regaño, moviendo un dedo. Nunca empieces por la cabeza, te deja el cerebro revuelto y nublado. Inútil para un interrogatorio. Hizo un gesto de desdén. Una vez más, gracias. Siguiendo la instrucción, Capitalist giró y clavó un puño con forma de pistón en el riñón de Bob. Bob gruñó, un sonido gutural y estrangulado mientras la agonía le atravesaba el torso. No podía doblarse, no podía agarrarse la herida. Solo podía aguantar, con una nueva ola de sudor perlándose en su frente. Un destello débil e involuntario de energía de punto cero apareció en el lugar donde aterrizó el golpe y murió. Ya no eres la mitad de hombre que antes, afirmó Capitalist con voz monótona y analítica. Me refiero, concretamente, a anoche, a las 23:07. Mientras husmeabas en mi sala de control, enviaste una señal de localización. Una ráfaga muy ingeniosa y de muy corto alcance. No sabía nada sobre ningún dispositivo localizador, dijo Bob entre dientes, con la voz cargada de dolor. ¿En serio? Síndrome se inclinó, su nariz casi rozando el campo de energía. Porque un avión del gobierno está pidiendo permiso para aterrizar en mi isla. Su voz se convirtió en un susurro mortal. ¿Qué avión? ¿A quién llamaste? A Bob se le heló la sangre. Ellen. No. No, no, no. No sé nada de un avión. Síndrome entrecerró los ojos. Chasqueó los dedos. En la consola, Mirage se estremeció casi imperceptiblemente. Su mano se movió, y una voz familiar y frenética llenó la habitación, resonando en el silencio estéril. Island Tower, esto es India, Golf Niner, ¿me copian? Ellen, pensó Bob, abriendo los ojos un milímetro. Buddy se lo perdió, pero el capitán no. Él los conoce. ¿En serio? Bueno, del mismísimo grandullón. Buddy miró al súper atrapado. Saludemos. Su dedo presionó el botón rojo para lanzar misiles antiaéreos. ¡No! Gritó Bob antes de que el escudo de energía le golpeara en la nariz. Jet privado, cabina y villa. La cabina del avión, que antes era una burbuja de tenso silencio, ahora estaba llena de la frenética y metálica voz que se filtraba a través de los auriculares de Ellen. No tiene que preocuparse por nada, señora. Parr. Tengo esto de niñero controlado.
He tomado cursos y aprendido RCP, y tengo excelentes calificaciones y certificados que puedo presentar cuando me los pidan. Ellen se apretó el puente de la nariz y cerró los ojos. Cari. También traje a Mozart para tocar mientras duerme para hacerlo más inteligente porque los principales expertos dicen que Mozart hace que los bebés sean más inteligentes. Cari, intentó Ellen de nuevo, con la voz tensa. Y lo mejor es que los bebés ni siquiera tienen que escuchar porque están dormidos. Ojalá mis padres me pusieran Mozart mientras duermo, porque la mitad del tiempo ni siquiera sé de qué están hablando. Cari, de verdad que no me siento cómoda con esto, dijo Ellen, con la paciencia agotada. Te pagaré por las molestias, pero preferiría llamar a un servicio técnico. Oh, de verdad que no hace falta, señora. Puedo con todo lo que este bebé me pida. La voz se tornó a un arrullo. ¿Verdad, pequeño? ¿Quién puede con esto? ¿Quién puede con esto? En el asiento del copiloto, Naruto no escuchaba el problema de la niñera. Tenía la vista fija en la pantalla del radar. Un pequeño y persistente punto luminoso había aparecido en el borde de la mira. Se acercaba rápidamente. Demasiado rápido. ¡Hola! Gritó, con el apodo informal acentuado por la alarma. Nos están atacando. La expresión de madre preocupada desapareció del rostro de Ellen, reemplazada por la atención nítida de Elastigirl. Colgó de golpe el auricular. Cari, me tengo que ir. No le des café. Sin esperar respuesta, cortó la llamada. Con un movimiento fluido, saltó por encima de la consola central y se sentó en el asiento del piloto, con las manos ya sobre los controles. Violet. Corre. Abróchate el cinturón. Ahora. Una alarma sonó en la cabina. Bloqueo de misiles. Desplegando chaff. Gritó Ellen, presionando un interruptor. Los botes en las alas se dispararon, formando una nube de confeti metálico tras ellos. Una bola de fuego iluminó el cielo nocturno cuando uno de los misiles encontró el señuelo y detonó. Pero el radar mostró dos más. Siguen viniendo. Naruto agarró la radio, con la voz entrecortada por la estática. ¡Socorro! ¡Socorro! Ellen activó su propio micrófono, con una voz controlada y profesional. India Golf Nine Niner transmitiendo a ciegas, guardia. Desconecten, repito, desconecten. Utilizó más contramedidas y el avión se precipitó en una violenta caída en espiral. Las fuerzas G obligaron a todos a retroceder a sus asientos. Desconecten, repito, desconecten, tenemos niños a bordo. Gritó de nuevo al vacío. Sala de interrogatorios no Manisan. Bob Parr observó la imagen del radar en la pantalla del síndrome con el corazón en un puño. Vio las maniobras evasivas, la dispersión de los proyectiles, el impacto del único misil. ¡No! Rugió con voz áspera. Que dejen de disparar los misiles. Haré lo que sea. Síndrome se recostó, saboreando el espectáculo. Demasiado tarde. Cantó, con una sonrisa maliciosa dibujándole el rostro. 15 años demasiado tarde. Jet privado. El avión se estremeció, y un golpe casi hizo vibrar el fuselaje. Ellen forcejeó con los controles, con los nudillos blancos. Amigos, a 2 millas 0 al sur-suroeste de su posición, Ángeles 10, rumbo al este, retírense, cambio. Transmitió, una última y desesperada súplica a un tirador invisible e indiferente. Su mirada se dirigió a la cabina. Vi. Tienes que poner un campo de fuerza alrededor del avión. Desde atrás, la voz aterrorizada de Violet respondió. Pero dijiste que no debíamos usar nuestros poderes. Sé lo que dije. Gritó Ellen, con la voz quebrada por la furia y el miedo de una madre. Escucha lo que te digo ahora. Hazlo. En el radar, los 2 puntos restantes se fusionaron con los suyos. Naruto se arrancó los auriculares. Se acabó el tiempo de hablar. Se levantó y entró en la cabina principal, con movimientos tranquilos y pausados en medio del caos. Violet temblaba, intentando concentrarse. Dash se aferraba a los apoyabrazos, pálido. Dijo Naruto con una voz desconcertantemente firme. El avión no. Pero tápame un agujero, ¿sí? Violet se quedó mirando, confundida. Naruto, ¿qué? Naruto ignoró la pregunta. Voy a protegerte, así que concéntrate en lo que puedes hacer, yo me encargo del resto. Entendido. Esperó un asentimiento antes de volverse hacia el menor. Dash, agarra a tu hermana. ¿Qué? Respondió Dash desconcertado. Va a hacer viento aquí. Naruto volvió la vista hacia la cabina, con una última sonrisa feroz en el rostro. Ellen, te cubro las espaldas. Levantó la mano. Empezó a brillar con una luz esmeralda salvaje. El aire crepitó y el aroma a ozono llenó la cabina. Auge.
Una explosiva explosión de energía gamma hizo volar la puerta trasera hermética y reforzada hasta sus bisagras. Un huracán de viento y ruido irrumpió en la cabina. Los objetos sueltos fueron succionados al instante hacia el vacío. Violet gritó, levantando las manos. Un campo de fuerza violeta brillante se encajó en su lugar, sellando el enorme agujero con una pared transparente en forma de panal, y la presión se estabilizó instantáneamente. Dash se abalanzó, su supervelocidad le permitió rodear con sus brazos la cintura de Violet, anclándola contra la violenta descompresión. Y Naruto se había ido. Se había dejado llevar por el vacío, lanzándose hacia atrás en la noche. Mientras se tambaleaba por el aire gélido, con su velocidad terminal desplomándose, los vio. Dos estelas de fuego, atravesando la oscuridad directamente hacia el avión que luchaba. Entrecerró los ojos, el mundo se ralentizó. Una oleada de poder puro, la misma que había detonado una mesa de roble a los 9 años, brotó de su interior. La camiseta barata y holgada y los vaqueros que llevaba encima de su supertraje se encendieron, quemándose en un destello de fuego verde, dejándolo vestido con la desgastada tela negra y naranja de su uniforme. Cayendo a través del cielo, una estrella verde contra el negro, desplegó su poder, convirtiéndose en el objetivo más grande y brillante. Muy bien, pedazos de chatarra, gruñó al viento, con los puños apretados y una luz radiactiva. Vengan a buscarlo. Salió disparado tras el avión y los misiles. Sala de control Isla Nomanisan. En la pantalla principal, la lluvia de misiles convergió hacia el avión. Síndrome se inclinó hacia adelante, con una sonrisa que le dividió el rostro. Impacto en 3, 2, pico de energía. Gritó Mirage con voz aguda. Emisión masiva de ondas gamma. Origen. Espacio aéreo del objetivo. Un icono verde violento apareció en el radar, eclipsando la firma del avión. Los dos misiles más cercanos tuvieron un pulso de energía que frieron su navegación provocando que chocaran entre sí. La cuenta regresiva de Síndrome se apagó en su garganta. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una mirada de atónita incredulidad. El color desapareció de su rostro. La postura petulante del capitán capitalista se endureció. Sus ojos se fijaron en la señal verde pulsante, con un músculo de su mandíbula crispado. Conocía esa señal de energía caótica e indomable. La había visto antes. En su celda, la cabeza de Bob Parr, que había permanecido colgada en señal de desesperación, se levantó lentamente. Una lenta y feroz sonrisa se extendió por su rostro magullado. Síndrome miró fijamente la pantalla mientras su plan se desvelaba en tiempo real. No, dijo mientras los misiles restantes eran destruidos en cuestión de segundos. La voz de Bob, baja y llena de orgullo, rompió el silencio. Ese es mi chico. Sobre el Atlántico el mundo era una violenta y estridente inclinación. Violet apretaba los dientes, con todo su ser concentrado en mantener el escudo violeta, con forma de panal, que sellaba el enorme agujero en el avión. La tensión le causaba un dolor físico en las sienes. A través de la brillante distorsión, el cielo nocturno se iluminó con silenciosos destellos actínicos de color verde. Destello. Destello, destello, destello. Todo terminó en menos de 3 segundos. No hubo bolas de fuego dramáticas ni forcejeos prolongados. Solo una serie de detonaciones precisas y eficientes que florecieron y desaparecieron en un instante. Los misiles fueron simplemente eliminados. Junto a ella, Dash, que la rodeaba con los brazos para sujetarla, gritó: «¡Guau! Los acaba de vaporizar. ¿Viste eso? Fue como, PFFT, PFFT, PFFT. Se fue». El avión volvió a dar bandazos, pero esta vez fue él en quien, con la determinación de una veterana, frenó el picado y niveló las alas. El rugido ensordecedor contra el escudo se redujo a un zumbido constante y potente. Habían rozado el océano. La espuma salpicaba las ventanas. «Ya lo tengo», respondió Ellen, con la voz tensa y concentrada, pero sin pánico. «Estamos a la par». Violet no soltó el escudo. El agujero seguía ahí, el viento, una presión constante y agotadora contra su mente. Pero el terror inmediato y existencial había desaparecido. Una sombra cayó sobre el escudo. Entonces, una figura apareció junto a la ventana de Violet, igualando la velocidad del avión con un aire de tranquilidad casual y practicada. Era Naruto. Volaba lateralmente, con una mano metida despreocupadamente en el bolsillo. El traje de Edna Mode estaba, como era de esperar, impecable. Ni una rozadura ni una mancha. La tela negra y naranja parecía beber la luz, mientras que las sutiles líneas anaranjadas pulsaban suavemente con energía contenida. No estaba montado en un torrente de energía salvaje.
Todo su cuerpo estaba envuelto en una corona limpia y contenida de radiación gamma similar a una llama. Una luz esmeralda brillante en su núcleo, que se convertía en lenguas de color naranja vibrante en los bordes. Parecía menos un soldado que regresaba de la batalla y más un viajero que había tomado un pequeño desvío. Sostuvo la mirada tensa de Violeta a través de la doble barrera que formaban su escudo y la ventana. Parpadeó lenta y deliberadamente, y luego asintió levemente, casi imperceptiblemente. Estoy aquí. Estás a salvo. Puedes aguantar. Luego miró hacia la cabina y saludó a Ellen con 2 dedos, mientras las llamas ardían tras él mientras volaba en espiral, mostrando su fluida capacidad de maniobra. Desde el asiento del piloto, Ellen dejó escapar un suspiro breve y agudo, puro alivio profesional. Presumida, murmuró, pero una pequeña sonrisa de orgullo se dibujó en sus labios. Dash se echó a reír. Fue genial. Violet sintió una oleada de alivio que fortaleció su determinación. La tensión seguía ahí, pero ahora era manejable. Él era su escudo impenetrable. Naruto se movió, acercándose al avión con una patada sin esfuerzo que provocó una onda en su aura ardiente. Voló en formación junto a ellos, una escolta silenciosa e imparable que brillaba como una estrella verde contra el océano oscuro. El drama de la crisis de los misiles ya era una nota al pie olvidada. La calma duró apenas 10 segundos. Naruto volaba junto a la cabina, con una leve sonrisa burlona en el rostro. Dentro, el agarre de Ellen, que le temblaba los nudillos, se había aflojado. Fue la púa la que lo golpeó primero. Una repentina y violenta oleada de energía gamma fría y amplificada proveniente de la isla. Su cabeza se giró hacia la sombra de una isla y sus ojos brillaron de color verde en una respuesta instintiva. Isla no Manisan, sala de control. Ya basta. Ya terminé de jugar. Gruñó Síndrome, apartando a Mirage de la consola. Sus dedos volaron, activando un protocolo restringido. Protocolo Gamma, activado. Una torre fortificada girando sobre su eje. Un pulso de atractiva energía gamma se disparó al cielo desde la isla. Eso llamará su atención, sálvenlos, mocoso. Ahora a por el martillo. Cap. Señala a la estratosfera. Dile que su piñata favorita está en el aire. El capitán capitalista asintió con severidad. Stratosphere, está despejado. El objetivo es el Gamma Punk, el chico es todo tuyo. Sobre el Atlántico la calma fue aniquilada en un solo y brutal segundo. Una lanza de energía gamma enfermiza y concentrada gritó a través del cielo. Naruto falló, pero su trayectoria fue catastrófica. Cortó el costado de babor del avión con la precisión chispeante de un cortador de plasma, vaporizando una sección de varios pies de largo del fuselaje y dejando una herida abierta con bordes fundidos. La descompresión fue instantánea y violenta. Antes de que Naruto pudiera procesar el impacto en el avión, el trueno llegó desde arriba. Una figura ataviada con un traje de presión para gran altitud, el Stratosphere, se estrelló contra el Amach 1-7. El impacto fue devastador. La barrera del sonido se hizo añicos a su alrededor, y los sentidos de Naruto estallaron en una confusión de dolor y desorientación mientras era lanzado hacia abajo como un clavo. Presionado contra la placa del traje, levantó la vista hacia un rostro familiar y lleno de cicatrices detrás de una visera reforzada. Por fin conseguí un traje, chico, la voz de Stratosphere era un tono burlón y distorsionado a través del comunicador, con un agarre firme. ¿O sigues jugando a disfrazarte? A bordo del jet destruido. Dentro del avión, se desató el infierno. El rugido del viento era ensordecedor. Objetos sueltos, asientos y la bolsa de lona fueron succionados por el nuevo y enorme agujero. Violet gritó, su campo de fuerza se activó sobre la brecha por puro instinto, la inmensa tensión provocó un nuevo hilo de sangre en su nariz. ¡Mamá! Gritó Dash, su voz perdida en el caos. Ellen no pensó. En el momento en que el rayo impactó su avión, su cuerpo se movió por un instinto más profundo que el entrenamiento. Fue puro héroe. Se desabrochó el cinturón y se lanzó del asiento del piloto. Su cuerpo se alargó, extendiéndose por la caótica cabina azotada por el viento como una goma elástica. Sus brazos se lanzaron hacia adelante, envolviendo a Violet y Dash, sacándolos de sus asientos y acercándolos a su pecho, apretándolos para protegerlos. Ella los cubrió mientras eran absorbidos por el aire. En las profundidades. Naruto y Stratosphere cayeron al agua no con un chapoteo, sino con un boom contundente que vaporizó la superficie. La inmensa presión los empujó instantáneamente al abismo helado y oscuro. El aura gamma de Naruto chisporroteó contra el océano, rodeada de un caos de burbujas y agua sobrecalentada. El traje de Stratosphere brillaba mientras una fina placa facial se doblaba sobre su nariz y boca.
¿Te gusta esto? Cosita, me deja decir tonterías mientras te ahogas, gamberro. La voz de su enemigo resonó en el agua, una burla distorsionada en el silencio aplastante. Naruto atacó, pero Estratosfera simplemente absorbió el golpe, aprovechando el impulso para hundirlos aún más. Veamos cuánto tiempo puedes brillar aquí abajo, gruñó el mercenario. Allá arriba, su mundo era una pesadilla que se desvanecía. Fragmentos de aviones destrozados y 3 Pars cayendo en llamas contra el cielo,